Votos afirmativos 52, votos negativos ninguno y 4 abstenciones por unanimidad. Resultado aprobado. En general. Este era el momento en el cual se recontaban y se daba el veredicto final sobre la votación clave que se produjo ayer en el Senado de la Nación Argentina. Una votación que marca el punto de quiebre definitivo que parece haber hoy entre el gobierno, entre el Poder Ejecutivo que comanda Javier Milei y el Poder Legislativo, que está bastante controlado, hay que decirlo, por la oposición, sobre todo en el caso del Senado, por el peronismo kirchnerista, un peronismo que sigue referenciado en Cristina Kirchner, que está, como sabemos, tras las rejas, en su casa, pero tras las rejas, tras haber sido ratificada por Corte Suprema la condena a 6 años de cárcel por corrupción. ¿Qué es lo que estaba en juego ayer? Formalmente una serie de medidas que la oposición le venía reclamando al gobierno. Medidas que tienen que ver con las jubilaciones, medidas que tienen que ver con el aporte que hace el gobierno nacional a las provincias, medidas que tienen que ver con situación de recursos para aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad. Eso es lo formal. En el fondo, en la dimensión política real, lo que estaba en discusión es si Milei puede seguir avanzando con su programa de reformas que está tratando de llevar adelante la Argentina para normalizar a la economía argentina, hacerla más parecida a otros países del mundo, o si el kirchnerismo logra imponer una agenda que es básicamente la agenda que ha liderado en la Argentina en los últimos 20 años. Vamos a ver el detalle de qué fue lo que se aprobó ayer en el Senado y ahora te explico por qué, más allá de lo que formalmente se discutía, la discusión de fondo es los dos modelos de país que están en pugna hoy en la Argentina. Vamos con el detalle. Primero, emergencia por discapacidad. Esto supone destinar fondos extraordinarios para justamente asistir a personas que padecen algún tipo de discapacidad en la Argentina. Esto tiene que ver con que el gobierno de Javier Milei viene haciendo un recorte muy importante en este punto. Un recorte que esencialmente está relacionado con que hubo en los últimos años un despilfarro muy grande que utilizó a la discapacidad de algunas personas como excusa para el despilfarro. ¿Por qué te digo esto? Porque las estadísticas muestran cómo Argentina pasó, por ejemplo, de tener subsidios por discapacidad en los últimos 15 años, de tener 100.000 personas que recibían este subsidio a más de 1 millón de personas. Como si hubiera habido, por ejemplo, una gran guerra que provocó que muchísima gente sufriera algún tipo de amputación, algún tipo de problema físico como consecuencia de esa guerra, y entonces eso se explica que se haya multiplicado por 10 este número de subsidios. Claro, el gobierno, que está obsesionado con reducir el déficit fiscal, empezó a poner la lupa y empezó a detectar que había un festival de certificados falsos de discapacidad que servían para repartir fondos y que esos fondos fueran a personas, pero sobre todo fueran a cajas políticas. Esta es la realidad de la discusión de fondo. Entonces, ¿qué es lo que dicen desde la oposición? Hubo personas que justificadamente recibían este subsidio y que hoy lo perdieron, o que están recibiendo demasiado poco dinero. Entonces hay que declarar la emergencia y hay que destinar más fondos. ¿Cuánto costaría? Entre 0,2 y 0,4% del PBI. Es mucha plata, muchos millones de dólares. Este es un punto central de lo que se discutía ayer. Segundo tema, jubilaciones. Una suba del 7,2% de las jubilaciones y un bono que actualmente está en 75.000 pesos argentinos, que son unos 50 dólares, que pasaría a ser de 110.000, es decir, una suba de casi, no llega a ser el doble, pero digamos un 70-80% de suba de este bono. Además, se amplía la moratoria. ¿Qué es la moratoria? Una cosa muy sui generis de la Argentina. Es una política que estuvo vigente, auspiciada por los gobiernos de Cristina Kirchner y que este gobierno había puesto a su fin, que básicamente establecía que si una persona no tenía el número de las condiciones para jubilarse porque no había hecho los aportes suficientes, igual podía jubilarse. Claro,
¿Cuál era el argumento del gobierno para hacer esta medida? Bueno, el argumento era mucha gente trabajó, pero como estaba en negro no pudo hacer los aportes. Pero en realidad fue una injusticia que se hizo contra esta gente, entonces hay que permitirle que se jubile. Lo que sucede es que por esa ventana entraron un montón de personas que nunca trabajaron, que jamás trabajaron, o que trabajaron muy poco. Y que entonces es una locura que tengan la misma jubilación que alguien que trabajó todos los días durante 30 años. Bueno, esto explica que el sistema jubilatorio argentino esté en un punto de colapso. Por eso es que el gobierno había tomado la decisión de decir, basta con moratorias, basta con jubilar en igualdad de condiciones a alguien que no aportó. Es casi de sentido común. Bueno, ¿qué establece ahora la oposición? Que obtuvo el respaldo mayoritario en el Senado. No, se amplía la moratoria y además se sube la jubilación. Ahora te cuento lo central, que es cómo se financia esto. Pero seguimos con el repaso. ¿Qué se aprobó también? Bueno, una iniciativa vinculada a el impuesto a los combustibles. Esto tiene que ver con lo que vienen reclamándole básicamente los gobernadores que quieren que el gobierno nacional reparta más fondos. Acá esta reforma que modifica la ley del impuesto a los combustibles, lo que hace es redestinar, o sea, cambiar el reparto de estos fondos para que vaya el 14% al Tesoro Nacional y el 57%, es decir, 6 de cada 10 pesos argentinos que se cobran por este impuesto, que vaya a las provincias para que las provincias tengan más dinero. Además, se activan giros automáticos de aportes del Tesoro Nacional. ¿Qué son los aportes del Tesoro Nacional? Básicamente son recursos que el gobierno nacional puede asignar discrecionalmente a cualquiera de las 24 jurisdicciones y que el gobierno de Javier Milei tiene prácticamente congelados. ¿Por qué? Para ahorrar, para lograr justamente mantener el superávit fiscal que hoy tiene el gobierno y que está detrás de la baja tan fuerte de la inflación que se logró en la Argentina. Bueno, acá como las provincias quieren tener más recursos, sobre todo que estamos a 2 meses de las elecciones nacionales, dicen no, que haya un reparto automático de estos fondos. Entonces, si sumamos todo, de mínima son 0,8% del PBI. Es mucho dinero. El gobierno estima que en realidad hace otros cálculos y dice en realidad son más de 2 puntos del PBI. Es muchísima plata. ¿Qué es lo central? La oposición no dice de dónde hay que sacar esta plata. Es decir, no es que le dice al gobierno, ustedes tienen que dejar de gastar, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas o en seguridad y tienen que entonces con lo que retiran de fondos de seguridad y de Fuerzas Armadas, asignarlo a esto, de forma tal que se mantiene el equilibrio fiscal. No, la oposición crea nuevos gastos sin plantear de dónde los tiene que sacar el gobierno, con lo cual está obligando de alguna manera al gobierno o a hacer algo muy antipático, como por ejemplo dejar desprotegidas, supongamos, la seguridad o las fronteras para no pagar policías, o directamente subir el déficit fiscal, eliminar todo el esfuerzo que se hizo para, por lo tanto, poner en peligro la continuidad de la política de desinflación que viene llevando la Argentina. Esa es la disputa de fondo. ¿Qué modelo, hacia dónde va la Argentina? ¿Es una Argentina que sigue con las cuentas equilibradas o vuelve a ser una Argentina que gasta por encima de sus posibilidades y que por lo tanto termina en 200% de inflación como se encontraba el país en diciembre de 2023? Ahora, esto convive con una disputa al interior del gobierno, porque en el fondo, más allá de la disputa con la oposición, hay una interna feroz dentro del oficialismo con un personaje que es señalado por todos dentro del gobierno, que es Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación. ¿Por qué? Porque la acusan de estar trabajando con la oposición. La acusan de haberse básicamente autonomizado por completo del gobierno y hacerle, de alguna manera, hacerle las cosas fáciles al kirchnerismo. Y esto tiene que ver con el comienzo de la sesión. Vamos a ver cómo empezaba esta sesión, que es una sesión que para el oficialismo era ilegítima. ¿Por qué era ilegítima? Porque no había sido convocada formalmente por la presidencia del Senado, es decir, por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en su carácter de vicepresidenta preside la Cámara Alta. Entonces, había sido convocada porque la impuso por mayoría el kirchnerismo, que por sí solo tiene casi la mayoría y con algunos aliados consiguió la mayoría, pero había sido autoconvocada. Bueno, la interpretación del reglamento del Senado que hace el oficialismo es: eso es ilegal.
por lo tanto no debiera haber sido convalidado por la vicepresidenta. Sin embargo, lo que vamos a ver es que esta sesión comenzó igual, estamos viendo el acto formal que termina con el izamiento de la bandera que marca el inicio de la sesión, y la vas a ver cantando el himno, estando allí presente y por lo tanto convalidando lo hecho a la propia vicepresidenta Victoria Villarruel. Esto, que no es la primera vez que pasa, que el gobierno dice hay que ir con una estrategia que implique tratar de bloquear el funcionamiento o bloquear de algún... Acá la puedes ver. Victoria Villarruel entonando el himno, presidiendo justamente la sesión al comienzo. Esto, que lo que establece, lo que plantea el oficialismo es, acá hay que utilizar todos los elementos que nos da el reglamento y todos los elementos que nos da la ley para contrarrestar la situación de minoría en la que está el oficialismo y tratar de dificultar, obviamente, que la oposición pueda imponer su mayoría. El gobierno no lo puede hacer porque Villarruel, en vez de actuar como un alfil del gobierno, termina actuando como un alfil de la oposición. Por eso, en ese mismo momento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que aspira, entre otras cosas, a ser la compañera de fórmula de Javier Milei en el año 2027, cuando vaya por la reelección, mira el mensaje que publicaba en su red social, en su cuenta de X de la red social. Levántese, señora vicepresidente, no denigre la institución que preside, no sea cómplice del kirchnerismo destructor, al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país, no convalide a la corporación política más abyecta de la historia. Durísima, durísima la ministra de Seguridad, que recordemos había competido contra Milei en las elecciones de 2023, era la candidata del PRO. Después termina en el balotaje apoyando a Milei y termina convirtiéndose hoy en la ministra de Seguridad y una de las ministras más importantes para el presidente, que por eso quiere mostrarse como la que más defiende la agenda del gobierno, la que más está dispuesta, si querés, a torcer las reglas en muchos casos en defensa del gobierno y que por lo tanto exponía a Villarruel, que obviamente no se iba a quedar callada porque no es una persona de una personalidad dócil, todo lo contrario. Y mira también a través de X la respuesta de la vicepresidenta. Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas, como se conocía las organizaciones terroristas, como es en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido. La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente, cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente. Acá todo un mensaje, ¿no? Como diciendo, me tienen olvidada y solo se preocupan por mí cuando llega el momento de presidir una sesión. Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo republicano y federal. 2 cuestiones de fondo que te doy de contexto para que entiendas también esta pelea. Por un lado, la cuestión técnica. ¿Era legal o no la sesión? Y la verdad es que vas a tener interpretaciones de los dos lados. Hay algunos que dicen, pero ojo, porque hay cuestiones del reglamento que dicen que efectivamente, si no es convocada directamente por la presidencia del Senado, la sesión es nula. Y otros reglamentos o otras partes del reglamento del Senado que dicen, sí, todo muy lindo, pero si en el recinto hay quórum y una mayoría establecida y clara dice que una sesión es válida, la sesión es válida. Se termina siempre imponiendo la regla del número, y es si alguien y un sector consigue la mayoría, puede avanzar. Esta es un poco la disputa de fondo, la disputa formal, mejor dicho. Ahora, de fondo, la idea es, si vos sos un alfil del gobierno, vas a hacer todo lo posible para llevar adelante una estrategia que favorezca los intereses del gobierno.
está claro que Villarruel hoy no es parte del gobierno. ¿Con qué tiene que ver esto? Con muchas cosas, pero entre otras con la disputa con Bullrich. ¿Por qué? Porque Villarruel había recibido la promesa de que ella se iba a hacer cargo de la defensa y de la seguridad. Si uno ve la campaña, Milei decía, Villarruel va a tener a su cargo la seguridad y la defensa. Claro, cuando necesitó ganar en el balotaje, Milei hizo un pacto con Patricia Bullrich y le entregó a Bullrich seguridad y defensa a través de Luis Petri. Entonces, desde ese momento se sintió marginada Villarruel y como tantas veces hemos visto en América Latina, la figura del vicepresidente termina siendo siempre conflictiva porque es alguien que está a un latido de la presidencia. Entonces empezó a hacer un juego propio que molestó y mucho a un gobierno que obviamente no acepta este tipo de traiciones o que considera como traiciones cualquier tipo de juego autónomo. Bullrich volvió a escribir después de esto, claro. Además a Bullrich la acusan por haber sido parte de la organización Montoneros. Ella fue parte en realidad de la izquierda peronista cuando estábamos en plena época de lucha armada, ataques terroristas y golpes de Estado en la Argentina. Y entonces le dice Bullrich a Villarruel, ¿qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle, muy bien, Vicky, ¿usted es vicepresidente? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país. La palabra de la ministra Patricia Bullrich. De todo esto, de la interna y de lo que significa la aprobación de estas leyes en el Senado, habló el propio presidente Javier Milei en un acto al que asistió anoche en la Bolsa de Comercio. Y allí lo primero que dijo fue que el gobierno no se iba a ver afectado por esto, que viene pudiendo gobernar y además habló de Villarruel. No la mencionó, pero vas a ver que habló de ella. Hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales, pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia. Hemos hecho... Se entiende, ¿no? Fue enumerando lo poco que tienen en el Congreso y la cuenta, una traidora, como diciendo, nos juega en contra. No solo tenemos una minoría y tenemos muy poquita representación en el Congreso, porque somos un partido nuevo, sino que encima tenemos una traidora que nos juega en contra. Bueno, es una guerra declarada. No hay nada más viejo en la Argentina y en toda América Latina que las guerras entre presidente y vicepresidente. Por eso hay países que lo resolvieron. Francia es un ejemplo. Chile es otro ejemplo donde la figura del vicepresidente no existe y se evita este problema que supone tener a alguien que no tiene ningún poder formal, pero que al mismo tiempo está a un latido de tener todo el poder. Es muy difícil que esa figura pueda convivir con el presidente al lado, por eso todos estos conflictos. Ahora, esto respecto de la interna. ¿Qué va a hacer el gobierno respecto del fondo? Respecto de estas sanciones que si se aprobaran, si se implementaran estas modificaciones, volverían a ser de la Argentina un país con déficit fiscal, sabiendo que esa es una regla sagrada para Milei. Bueno, Milei dijo en claro también qué iba a hacer. Apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal
es permanente. Está claro, el gobierno va a vetar. ¿Qué es lo que sucede? Para que un veto se sostenga, y el Congreso no pueda revertirlo, el gobierno necesita tener al menos un tercio de los presentes en una de las dos cámaras. ¿Qué significa esto? Que si la oposición lograra ratificar estas leyes con 2/3 de cada una de las dos cámaras, 2/3 de diputados y 2/3 del Senado, el veto se anula y quedan firmes las leyes. Hoy el gobierno tiene menos de un tercio. Necesitaría hacer un gran esfuerzo para conseguir un tercio en alguna de las dos cámaras y que el veto, por lo tanto, quede vigente. No está claro si el gobierno va a poder, ya se están poniendo en marcha las negociaciones para lograrlo, pero ahí estaba en claro el mensaje de Milei. Si eso no se consigue, de todas formas, el superávit fiscal va a mantenerse porque lo vamos a terminar resolviendo en diciembre cuando armemos un nuevo presupuesto. Esta es la realidad de una Argentina que está en un momento crítico, pero de fondo, con dos visiones de país antagónicas que son las que están en pugna.